Espero que estén muy bien. Estamos otra vez por aquí, por el canal de YouTube. Y como pudieron ver, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que estamos escuchando día a día. Quise hablar acerca de este tema porque nosotros los seres humanos somos muy influyentes. Tanto nuestro ánimo como nuestra manera de pensar puede cambiar dependiendo de algo que escuchemos. Puede ser algo bueno como puede ser algo malo. Y por eso vamos a ahondar un poquito en este video acerca de esas cosas que nosotros estamos escuchando día tras día. Les voy a leer Proverbios 19:27 que dice: Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Al principio yo no entendía muy bien a qué se quería referir este versículo, pero luego que la leí en la NBI y en otras versiones, me gustó muchísimo más porque como que se aclara el sentido del versículo. Y en la NBI dice: Hijo mío, si dejas de atender a las enseñanzas, te apartarás de las palabras de sabiduría. Esto fue un poco más claro porque cambió las palabras un poquito y le agregó alguna coma para poder detenernos y entender el sentido del texto. Para nosotros poder entender muchísimo mejor a qué se refiere el versículo, siempre es bueno estudiar un poquito las palabras del idioma original. Como estamos en Proverbios, en el Antiguo Testamento, quiere decir que lo que está escrito fue escrito en hebreo originalmente. Si nos guiamos por la Reina Valera para ir estudiando cada una de estas palabras, la palabra cesa, es decir, como que suena como detente, pero en realidad significa flojo, desistir y ocioso. Cuando yo leí esto y lo apliqué a la versión NBI, me di cuenta que el autor tenía una intención. El autor está diciendo: si tú cesas, si tú dejas, es decir, si tú eres flojo, si tú eres ocioso para lo que te voy a decir a continuación, eso es lo que quiere decirle el texto. Si tú actúas de esta forma, con lo que te voy a decir a continuación, entonces va a pasar lo que el versículo dice después. Pero como estamos por partes, vamos por aquí desde cesa, dejar de atender. Entonces, la palabra cesa es flojo y ocioso. Esto es una actitud que tenemos que tener presente y evitarla para lo que viene a continuación. La palabra oír de la versión Reina Valera significa oír inteligentemente y también significa atención y obediencia. Esto me llamó muchísimo la atención porque no es solamente escuchar. Cuando nosotros escuchamos, no necesariamente hay que tener una inteligencia mayor, sino simplemente quedarnos callados y dejar que la otra cosa suene o se escuche o la otra persona hable. Sin embargo, aquí la palabra oír requiere más esfuerzo porque tiene que utilizar la mente. Lo que el salmista quiere es que podamos escuchar inteligentemente. Y ese oír nos lleva entonces a la obediencia. La palabra enseñanza en este texto significa instrucción, advertencia o reprensión. Nosotros sabemos que todo tipo de enseñanza o instrucción que nos edifica y que nos llena y que es bueno para nosotros es la que está en la Biblia. Sin embargo, querido hermano o querida hermana, nosotros podemos estarnos escuchando cosas que no deberíamos estar escuchando. Cosas que a lo mejor no es que estamos leyendo la Biblia, pero otra persona también nos puede estar diciendo cosas que no deberíamos estar escuchando. Porque eso no es oír inteligentemente, eso no nos va a beneficiar en nada. Y la idea del texto es que si oímos la enseñanza y la reprensión, seremos sabios. Pero hay ciertas cosas que a lo mejor puedas encontrarte escuchando que no te hagan muy sabio o que más bien te estén alejando de la voluntad de Dios, que es ser sabio como Él lo es. Por ejemplo, aquí tengo algunas cosas que podrías estar escuchando demasiado y a lo mejor no inteligentemente, como por ejemplo las series. Las series, hay personas que les gusta muchísimo ver series todos los días. Esto no tiene nada de malo, las cosas que vamos a hablar a continuación no tienen nada pecaminoso. El problema es cuando eso es lo único que escuchamos. Entonces, evalúa en tu corazón si estas series que estás viendo te están ayudando. Hermanos, he notado que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros estamos permitiendo que entre por nuestro oído es súper importante. También están los videojuegos. Cuando nosotros estamos muy metidos en un videojuego, pero ese videojuego lo que dice es groserías, lo único que me insta es a derramar mi ira, cosas así, eso por lo general puede influirnos también y no nos ayuda en nada en nuestra sabiduría.
También hay películas, programas o páginas y cuentas en Instagram que estés escuchando cosas que no te están ayudando. Por ejemplo, si tú eres mujer y eres muy sensible y estás pasando por una etapa de tu vida, en tu soltería muy difícil, y tú sigues muchas cuentas donde lo que te dicen es el amor y tener pareja y matrimonios, probablemente esto no te esté edificando, sino que más bien te ponga triste o cambie tu estado de ánimo. Y esto no solamente pasa con cuentas, sino también con las conversaciones que puedas estar escuchando, querido hermano o querida hermana. Las personas con las que generalmente tú hablas, ¿qué es lo que conversan? Conversan cosas buenas, conversan cosas malas, hablan mal de los demás, toman decisiones a la ligera, no le piden consejo a nadie, son conversaciones que no edifican. Eso que tú estás escuchando no te va a llenar de sabiduría, solamente va a ser una piedra de tropiezo para tu crecimiento espiritual. De nuevo, no es que hay que dejar de hacer todas estas cosas y ponernos a leer la Biblia y orar todo el día. Simplemente, querido amigo, que esto debe ser en muy pequeña porción y que todo lo demás que tú te llenes sea bueno para ti. Que la mayor parte de mi tiempo yo esté consumiendo cosas buenas, ya sea de la Biblia, películas que no te generen ira o que puedan enseñarte cosas que no deberías estar aprendiendo. Y eso es escuchar inteligentemente, porque lo que entra por el oído, querido amigo, querida amiga, va a ir a nuestra mente y eso va a influenciarnos. Lo mejor que podemos hacer para oír inteligentemente, como dice el texto en su original, es estudiar la Biblia diariamente, que tú puedas estarte llenando de lo que Dios quiere decirte. Estamos en una generación muy emocional que quiere escuchar a Dios como si Dios fuese un ángel que bajara y le dijera al oído. La Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes leerla en voz alta, incluso leerla en tu mente, y eso que tú estás llenándote, que estás llenando tu oído, va a edificarte y va a hacerte un cristiano para la gloria de Dios. Si estás haciendo tu devocional diario, te felicito porque te estás llenando de la palabra de Dios diariamente, y si no, te animo a que comiences. Por otro lado, si tienes internet, yo te animo a que veas prédicas de buenos pastores, buenos predicadores que se dedican a estudiar la palabra de Dios y nos enseñan conforme a ella. La prédica del domingo, anótala o presta atención a ella en la semana, medita en ella, también es muy útil para nosotros saber de qué llenar nuestro oído. Una de las cosas que estoy implementando este nuevo año, que siempre había querido hacer, pero que me cuesta mucho, es leer libros de literatura cristiana. Esto te va a edificar. Si no, algún otro tema que también te llame la atención, ya sea la naturaleza, ya sea de música, pero que sean cosas buenas, que te hagan sabio y que aporten a tu inteligencia. Y que en esa biblioteca tú puedas tener un libro de literatura cristiana, de teología cristiana, que pueda llenarte y hacerte sabio. Porque no podemos ser sabios de la noche a la mañana. Esto requiere esfuerzo y saber de qué estamos llenando nuestra mente. También te aconsejo que puedas elegir amistades mayores que tú, que sean creyentes maduros en la fe, que ya hayan caminado un buen trecho, y hacerte muy amigo de esa mujer si eres mujer y de ese hombre si eres hombre. Eso te va a llenar de mucha sabiduría y te va a enseñar qué tipo de cosas escuchan estos hermanos maduros en la fe. Otra cosa que significa enseñanza, que ya lo dijimos, es advertencia y reprensión. Esto es algo que no podemos olvidar. Querido hermano y querida hermana, debes escuchar cuando algún hermano con mucho amor a través de la Biblia te está advirtiendo que no hagas una cosa. Si te dicen que no hagas tal cosa y tú te molestas, eso es orgullo y eso es soberbia y eso no es oír inteligentemente. Lo mejor es que si nosotros escuchamos alguna reprensión, la tomemos con amor, no importa cómo lo digan, porque a veces los hermanos nos quieren ayudar, pero no lo hacen de la mejor forma. Sin embargo, son ayudas, quieren ayudarnos. Entonces, debemos tomar esa reprensión y esa exhortación como algo bueno. Y eso nos hará sabios, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, que otros amigos, hermanos o familiares nos pueden ayudar a cambiar. Eso es escuchar inteligentemente. Si sabes que no tienes que estar con ese muchacho o con esa muchacha, si sabes que tienes que cambiar cierta actitud que te han dicho varias veces, si te han dicho que no te juntes con tal persona, etc. Muchas advertencias que pudieron haberte hecho, que son para tu bien, debes tomarlas como algo de parte del Señor. Ese era el ánimo que quería darles, queridos hermanos, que ustedes puedan escuchar lo que el Señor quiere que ustedes escuchen mayormente, que sea algo que los edifique, que sea algo que los llene, y que esto los ayude a ser cada día mejores cristianos.
Espero que este video te haya ayudado, que haya sido de mucha bendición para ti y nos vemos pronto, Dios mediante. ¡Chao!